8:49 y vamos de inmediato con nuestro entrevistado. Ya está en nuestros estudios aquí en Primera Pauta, el diputado de la UDI, Jaime Belolio. ¿Cómo está, diputado? Bien, pues buenos días. Gracias por acompañarnos, por visitarnos aquí. Ahora en persona, he estado solamente vía teléfono. Es verdad, sí, claro. Sí. Partamos de inmediato con este anuncio y la modificación de la declaración de principios de la UDI, diputado. ¿Celebra usted esta decisión tomando en cuenta que no es primera vez que se plantea? Es más, usted lo planteó en alguna oportunidad, modificar esta declaración de principio junto a un grupo cercano y lo trataron de traidor en esa oportunidad. Tal cual, dentro de las elecciones. A ver, primero yo celebro que se abran a discutir sobre la declaración de principios, que obviamente está completamente añeja, o sea, todavía habla de la Unión Soviética como parte de lo que hay que combatir. Entonces, cuando uno se refiere a la Unión Soviética, se refiere a más a un rol de las mujeres, una cuestión completamente inaceptable y otras cosas, uno dice, bueno, ¿para qué quiere tener una declaración de principios? ¿Para guardarla dentro de un cajón y que no funcione? ¿O para que te sirva como guía, te sirva como para demarcar la cancha de lo que uno quiere hacer hacia futuro? Para mí es lo segundo. O sea, los principios esenciales de la UDI no van a cambiar. Lo que sí cambia es obviamente la manera en que estos se tienen que desarrollar en la sociedad de hoy día de el año 2018 y no del año 88 o el año 83. Yo estaba escuchando allá a Gonzalo Cordero. Él tiene razón en que el origen propio de la UDI no puede cambiar en una declaración de principio. O sea, no se va a transformar hoy día, para ponerlo como en caricatura, no se va a transformar en un partido partidario del socialismo, digamos. Pero la forma en que se describen esos principios no puede hacer mención, por ejemplo, a la situación coyuntural. Es como que nosotros hubiéramos hecho un cambio de declaración de principio y hubiéramos hablado de la nueva mayoría, que se acabó a los pocos años, ¿no? Por eso ese va a quedar como en un capítulo que habla de la situación histórica. Eso por lo menos es lo que traía el reportaje del diario La Tercera en el día de ayer. Es decir, que se sale de la declaración propiamente tal y se habla de un contexto histórico que queda en otro capítulo. Mira, yo creo que ningún partido puede negar su historia. Sería absurdo. Lo que sí es que yo no conozco el detalle y por tanto no me atrevo a decirte, mira, qué bueno que la declaración quedó bien cuando todavía no existe esa declaración. Solamente celebro el que se hayan abierto a discutirlo, porque a mí me trataron de traidor, de fuera del ADN de la UDI, que cómo era posible, que me tenía que ir, simplemente por plantear lo que yo les acabo de decir hoy día, y el tiempo nos dio la razón en que había que hacerlo. Y lo segundo es que sí me parece que esto, si no se cambia de manera adecuada, es decir, con amplia participación, de vista hacia el futuro, con las personas más jóvenes, que sea una comisión bien abierta, que participen las personas de regiones, se va a ver más bien como una maniobra electoral con tal de la presidenta reelegirse a final de año, más que otra cosa. Diputado, yo le preguntaba a Gonzalo Cordero, a uno de nuestros panelistas, respecto a algunos conceptos, como pronunciamiento militar, cambiarlo por golpe militar. Es decir, ¿se va a llegar a esos extremos cuando se habla de declaración de principio en la UDI, o finalmente lo que van a optar es por tomar una medida alternativa a estas dos que les presento yo, digamos? Digo, por lo relevante que es o no, usted me dirá si es así, la figura de Pinochet en el inicio de este partido. Yo creo que la declaración de principio no tiene que hacer ningún tipo de mención sobre el 11 de septiembre del 73. No tiene por qué, digamos. No hay razón de ser. O sea, seguir insistiendo en que la política del 2018 se basa en si Pinochet o Allende es completamente absurdo y no representa a la inmensa mayor parte de los chilenos. Pero usted como diputado joven de la UDI, ¿para usted es golpe militar o pronunciamiento? No, yo digo golpe militar y digo dictadura. Razón por la cual, claro, algunos de nuevo me insisten en que traidor, no sé cuánto. Digo, pero es que no puede ser dentro del paquete tomar el defender algunas ideas de los años 80 y 90 después, que llevaron a un progreso social, económico y político, al mismo tiempo que eso justifique las violaciones de derechos humanos. Son simplemente cuestiones inaceptables. Uno no puede decir, mire, se violaron los derechos humanos, pero nos fue bien en la economía. No es comparable una cosa con la otra. Entonces, si la UDI tiene dentro de su esencia la defensa de la dignidad humana como una condición inherente de los seres humanos, entonces, bueno, lo primero que debería poner es que nunca son aceptables las violaciones a los derechos humanos y las condenamos, las que ocurrieron en Chile en el pasado y las que ocurren hoy día en el mundo. De lo contrario, es lo mismo que hace la izquierda, que dice que defiende los derechos humanos, pero promueve, aplaude y felicita a quienes hoy día los violan. Y yo al menos no tengo ningún doble estándar en esta materia. ¿Podría una eventual modificación a esta declaración de principio generar un conflicto al interior del partido entre quienes siguen defendiendo la figura de Augusto Pinochet y quienes quieren dar un paso adelante hacia el futuro? Bueno, yo creo que sí, hay algunas voces que ya lo han manifestado, pero
Pero no, uno tiene que preguntarse, ¿para qué es una declaración de principios? ¿Es para hacerle gestos al pasado o es más bien para proyectarse hacia el futuro? Y yo creo que sin duda es para dar certeza sobre los votantes, sobre aquellas personas que quieren que los representantes de ese partido estén en las alcaldías, que sean concejales, diputados, senadores, y es como un rayado de cancha, digamos, ahora que estamos en onda futbolera. Adentro del rayado de cancha, bueno, hay distintas posiciones, pero tiene que haber un rayado de cancha mínimo. Entonces, dentro de esa cancha pueden caber distintas interpretaciones quizás sobre el pasado, pero la que no puede caber, a mi impresión, adentro de la UDI, es alguien que justifique violaciones a los derechos humanos. No, por favor, no podría. Si tuviéramos que poner en una balanza, diputado Jaime Belolio, ¿cuánto ha afectado en lo positivo y en lo negativo la figura de Augusto Pinochet en la UDI? ¿Qué me diría usted? Lo que pasa es que al final de la dictadura es obvio que los partidos de derecha en ese momento, o los que eran partidarios del sí, querían defender un parte del legado del gobierno militar, digamos. Y eso me parece bien, me parece legítimo, particularmente en aquellos aspectos sociales y económicos. Por eso es que es coherente que alguien haya querido votar por Vigi y ser parte del no, como fue el caso del presidente Piñera. ¿Por qué? Porque era decir, mire, nosotros queremos avanzar hacia una democracia plena, y en eso Jaime Guzmán jugó un rol relevante frente a algunos que no querían eso. O sea, y él empujó la lógica de que sí, eso tenía que tener un límite, tenía que tener un fin, tenía que tener reglas claras de entrega y de cesión del poder, frente a otros que eran fascistas, digamos, que no querían esa lógica. Entonces, hay algunos dentro de la UDI que yo creo que confunden esta materia y que no hacen esta diferencia que te digo yo. Una cosa es defender ciertas ideas que se hicieron en los 80, que después se profundizaron con los gobiernos de Elwin, Frey e inclusive Lagos. Y otra cosa muy distinta es que eso mismo, si uno dice, mire, yo defiendo algunas de esas ideas, pero combato y peleo y condeno las violaciones de los derechos humanos, te dicen, entonces eso significa que tú estás en contra. Bueno, yo estoy en contra de las dictaduras, obvio, estoy en contra de las violaciones de los derechos humanos, por supuesto que sí, y no creo que ninguna de ellas se justifique. Entonces, hay algunas personas en general un poco más mayores que les cuesta hacer esta diferencia que te acabo de hacer yo. Y a mí me parece que para los más jóvenes, no hacerla es inaceptable, ¿no? En sintonía con eso, pero pasando a otro tema, para que no solo la figura de Pinochet y el golpe militar nos cope la agenda suya, particularmente, diputado, sobre el rol de la mujer. Yo también le preguntaba, pero es que para mí no deja de ser llamativo que uno va a los principios de la UDI y a la mujer la vean, a ver, no me quiero equivocar, acá está, como un modo especial, bueno, las virtudes y las funciones propias de la mujer como portadora de vida, núcleo de la familia, agente principal de la transmisión de valores morales y las tradiciones. Eso con la ruptura que hubo en nuestra sociedad en los últimos 2 meses, en donde entra un poder femenino a través de las tomas y todo. Esto pareciera que ya no cabe, digamos. Esto tendría que cambiar. ¿Cómo lo vería usted, por ejemplo, en el punto 7 de los principios que tiene la UDI publicado en su página hoy día, por ejemplo? No, o sea, a ver, yo creo que la UDI tiene que poner en su declaración de principios que hay una igualdad plena entre hombres y mujeres, que además que lo que quiere hacer es promover la inclusión de mayor cantidad de mujeres en la política, porque la política es muy machista y sigue siendo muy machista. Y adentro de la UDI, lamentablemente, también ha sido muy machista. Ahora, nosotros en la historia hemos tenido muchas y muy buenas dirigentes mujeres que, por de pronto, tenemos una presidenta mujer. A pesar de que yo competí con ella, a mí me parece que es bueno que nosotros tengamos presidentas mujeres también. Y por eso me encantaría que Pepa Hoffman y otros también estuvieran dentro de las directivas que promovieran un liderazgo femenino potente, con mucha fuerza, que sea horizontal, abierto. Entonces, yo creo que la UDI, así como todos los partidos tienen que hacerlo, la UDI también tiene que hacer una reflexión interna sobre cómo ha afectado ese machismo interno, a veces como subrepticio, porque no es que esté escrito, digamos, sino que es como le llaman hoy día estos micromachismos que terminan por dejar afuera a mujeres que participen de los más altos niveles de la política. Y la UDI entonces lo que tiene que hacer es lo contrario. La gran parte de los dirigentes sociales en que la UDI se fundó son mujeres. Esas dirigentes de barrio, esas dirigentes de campamento, son mujeres. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer es rescatarlo. No es inventarlo, sino que es rescatarlo porque está allí presente. Entonces, esa declaración que hoy día aparece sobre el rol de la mujer en la familia, yo no creo que la mujer no tenga un rol dentro de la familia, pero también lo tiene el hombre. Y tiene muchos otros. Y tiene muchísimos otros. Entonces, explicitarlo. O sea, si uno va a hacer una cápite para explicitar que el rol de la mujer en la sociedad
es solo con respecto al de la familia y ser madre, me parece que es una reducción del rol de la mujer en la sociedad, pero también en política. Entonces, me gustaría que fuera en equivalencia, en igualdad, y más aún que tuviéramos una política activa de atraer más mujeres a los cargos más altos de la política en la UDI. Diputado, con respecto al rol que está teniendo la UDI en la política nacional, yo quería preguntarle por los dichos de la diputada Marcela Sabat, hoy en la tercera, que dice que ya no tiene el mismo peso que antes para frenar, por ejemplo, una agenda liberal como la que se está llevando adelante. También plantea que la cohesión que existía antes en la UDI hoy no existe. Ambas cosas quería preguntarle si eran buenas o malas, dependiendo del punto de vista con que se mire, pero que hablan del rol que está teniendo la Unión Demócrata Independiente en nuestra política. A ver, yo creo que adentro de Chile Vamos, primero, hay una diversidad de opiniones en distintas materias y yo eso lo celebro. Y al interior de los partidos pasa exactamente lo mismo. Al interior de Renovación Nacional hay distintas visiones en materias mal llamadas valóricas, porque yo creo que también es valórico lo que usted estábamos hablando recién acá. Hablar del Sename es profundamente valórico. Hablar de la calidad de vida de las personas en los barrios, del transporte, de la dignidad de las pensiones, también es profundamente valórico. Entonces, solamente circunscribirlo a el matrimonio igualitario, a la adopción heteroparental, no creo que sea lo único valórico, solamente para decirlo así. Pero aún así, me parece que está bien que al interior de la UDI, al interior de RN y en Evópoli también hayan distintas posiciones en esta materia. Es obvio que adentro de la UDI lo hay, es obvio que adentro de RN también lo hay. Y nadie tiene el poder de veto, a pesar de que algunos intenten hacerlo así, con amenazas o lo que sea. Nadie tiene veto porque los partidos hoy día ya no son como eran hace 10 años atrás. Es decir, no hay una idea omnicomprensiva del bien que te permita responder todo desde que tú naces hasta que tú mueres. Hoy día las personas piensan en mosaico, piensan en una cuestión mucho más líquida, arman su propio modelo, es un modelo para armar y no un modelo prearmado. Y pueden estar de acuerdo con una cosa y con otra persona de manera individual. Por lo mismo es que esa declaración de principio de la UDI y su acción política tiene que ser mucho más horizontal y tiene que ser mucho más flexible. Entonces, yo comparto con la diputada que hoy día no es tan preformateado como antes. Lo que no comparto es esta lógica como decir, mire, la UDI hoy día no puede detenernos. Como que antes hubiese estado detenidos. No, tenemos una comunidad de interés, una comunidad de ideas, algunos podemos ser más liberales, otros son más conservadores, bienvenido sea, sin pauteo, a pesar de que esta radio se llama pauta, ¿no? sin bloqueo, esa es la idea, o sea, que sea a través de argumentación, a través de razón, y yo en muchas cosas estoy completamente de acuerdo con la diputada Sabat, en otras podemos tener algunas diferencias. Entonces a mí no me gusta estas como recriminaciones de que, no, mira, yo soy más liberal, no, tú eres más conservador. Adentro de Chile Vamos tenemos diferencias de opinión, bienvenidas sean, discutámosla, y el gobierno creo que ha estado muy bien en esto. No ha sido como un observador neutro, sino que ha tomado posición. Tomó una posición, por ejemplo, en la indicación en materia de identidad de género, y que algunos le estábamos pidiendo que tomara esa posición, y la tomó. Lo mismo en adopción. Entonces me parece bien, porque no es un actor neutro. Marca una posición y yo voy a apoyar las indicaciones que ha presentado el gobierno en esta materia. Diputado, se nos acabó el tiempo, pero le queremos agradecer que esté sentado aquí en Primera Pauta esta mañana. Encantado. Así que nos vamos a tener nuevamente cuando sí la contingencia lo requiera. Muchísimas gracias. Muy buen día, muchas felicitaciones por la radio. Muchas gracias.